Políticamente era un hombre pragmático, pero un hombre de convicción. Era un hombre recio, duro y sobre todo un hombre con ideas muy claras. Tuvo ese contacto con los que diríamos los de arriba y no los de abajo. No fue un combatiente directo, sino un intelectual como muchos más. Yo lo veo ahora como un personaje que todo el tiempo se la jugó por ideales, por intereses propios, por aspiraciones. Tres aspectos esenciales definen la obra y la personalidad de Martín Luis Guzmán, político de pensamiento liberal, periodista combativo y novelista de temas históricos. Muy cerca de Francisco Villa, enarbola la bandera liberal de la Revolución Mexicana. Contribuye en la construcción de su ideología. Es funcionario público en distintos gobiernos. Colabora en diversos periódicos con notas políticas y literarias y crea los propios con una línea editorial crítica. El águila y la serpiente y La sombra del caudillo han sido consideradas como dos de las obras fundamentales de la literatura mexicana. Martín Luis Guzmán, senador de la República en la última parte de su vida, es hoy un personaje histórico del Congreso mexicano. Yo creo que la personalidad de Villa fue tan enérgica, tan dominante sobre la sensibilidad de Guzmán, que fue algo que lo dejó para el resto de su vida completamente entrampado. Eran dramáticamente opuestos Guzmán y Villa. Esta combinación es sin duda alguna lo que hizo que Guzmán se quedara prácticamente volcado hacia la personalidad de Villa y rescatarlo como una persona que no es en sentido estricto la que él construyó en las memorias de Pancho Villa. Martín Luis Guzmán está ligado desde el comienzo a lo que es el acontecer del final del Porfiriato, la revolución maderista, la contrarrevolución huertista, el movimiento constitucionalista, y vivirá algunos exilios. Es una figura que, repito, su obra es justamente reflejo de la condición nacional. Martín Luis Guzmán Franco nació en Chihuahua el 6 de octubre de 1887. Fue hijo de Martín Luis Guzmán y Rendón, un militar yucateco leal al régimen de Porfirio Díaz, y de Carmen Franco Terrazas. Su infancia transcurrió tanto en la Ciudad de México como en el puerto de Veracruz, donde vivió de 1899 a 1903. Antes de cumplir los 14 años, fundó el periódico quincenal Juventud. A los 16 años, ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria en la Ciudad de México. Inició la carrera de leyes en la Escuela Nacional de Jurisprudencia en el año de 1909, pero interrumpió sus estudios para ocupar la Cancillería del Consulado de México en Phoenix, Arizona. Él era hijo de un coronel del Ejército Federal y que este coronel fue enviado a una misión a Chihuahua, en donde murió en una batalla. Con la revolución ya en marcha, diciembre de 1910, el padre de Martín Luis Guzmán, al frente de un comando federal, es herido de muerte en un enfrentamiento con los alzados en el cañón de Malpaso, Chihuahua. 4 días después, muere en un hospital de la capital del estado. Al despedirse de su hijo, le dice que, a pesar de lo que decían los estamentos fieles a Díaz, para los que peleó a costa de su vida, la mala hierba no estaba del lado de los alzados. Esa breve charla marcaría la participación política y su paso por las letras mexicanas. Además, que precipitaría la participación de Martín Luis Guzmán en la Revolución Mexicana.
a pesar de que veía con simpatía el movimiento que estaba encabezando Francisco I. Madero, al mismo tiempo tenía ciertas reticencias en función de, por un lado, la muerte del padre, naturalmente, y por el otro, que estaba de alguna manera vinculado con los simpatizantes de Bernardo Reyes, debido a la estrechísima amistad que mantenía desde hacía tiempo con Alfonso Reyes, el hijo menor, bueno, no el menor, pero el hijo del general Reyes. Esta característica va a ser un elemento de peso en función a tomar o no la decisión para participar directamente dentro del movimiento que encabezaba Madero. Después de este episodio, Martín Luis Guzmán regresa a la Ciudad de México para reinscribirse en la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Ingresa en las filas maderistas y participa de lleno en los proyectos del Ateneo de la Juventud. Supo ejercer una literatura muy pura, una literatura exquisita que lo aproxima en mucho a escritores del Ateneo de la Juventud como Julio Torri, el propio Reyes en plan de narrador. Estas prosas breves que él llamaba no prosas sino poemas, y que juntó en un libro excelente de sus años de Nueva York y de Madrid, que se llama A orillas del Hudson, esas prosas son de una calidad insuperable. El Ateneo de la Juventud, creado a principios del siglo XX, fue un centro promotor de la intelectualidad, y ahí Martín Luis Guzmán, integrante, por así decirlo, de una segunda generación de jóvenes literarios, se encontraría con personajes como José Vasconcelos, Antonio Caso y Alfonso Reyes, miembros del grupo fundador, y con Pedro Enrique Sureña, quien fuera mentor intelectual del grupo. Son las influencias del Ateneo de la Juventud. El Ateneo de la Juventud encuentra necesario un remozamiento, un replanteamiento de lo que llamaríamos el sistema cultural dominante. Lo hacen en las artes plásticas, lo hacen en la educación, lo hacen en la filosofía. Esa es una de las fuentes en la que Guzmán se nutre. Yo creo que es muy claro que él está leyendo a grandes escritores del momento y además está conviviendo con grandes escritores que son sus contemporáneos mexicanos del Ateneo de la Juventud. Entonces, por eso hablaba de Guzmán próximo a Julio Torri, en cierta visión de la literatura como un ejercicio incluso lúdico, pero en el que pueda haber aspectos dramáticos sin que sean lacrimosos. Sí, yo creo que habría muchos elementos que influyeron en él, y yo destacaría solo dos para ser sucinto. En primer lugar, la posibilidad de una educación de carácter humanista, que como sabemos muy bien se ha dicho que es parte central del Ateneo, al contrario de la política oficial cientificista que estaba generando el gobierno de Porfirio Díaz. El Ateneo de la Juventud ofrece esa posibilidad de prepararse en el humanismo, ¿no? En todo lo que tiene que ver con las artes, la literatura, la arquitectura, etc. Y por otra parte, algo fundamental, que es la constitución de un grupo, es decir, tener la posibilidad de diálogo con colegas interesados en el mismo tipo de expresiones. Leer su obra es leer el testimonio de alguien que observa el comportamiento, los grupos, las pugnas, las batallas, ¿sí?, de lo que sería el final del porfiriato, el maderismo, la revolución maderista, el huertismo y los subsecuentes capítulos de la historia de la Revolución Mexicana. La labor periodística de Martín Luis Guzmán fue trascendental. A los 14 años ya había fundado durante su estancia en Veracruz un periódico quincenal llamado La Juventud. Durante su exilio dirigió en Nueva York El Gráfico en 1917 y en México funda el periódico El Mundo. Escribió en El Sol y La Voz de Madrid, España, y colaboró en los periódicos El Heraldo y El Universal en nuestro país. Para el año de 1942, funda y dirige el semanario Tiempo,
que fue considerada como una de las mejores revistas político-literarias de América. Martín Luis Guzmán desempeñó una tarea pedagógica a través de la revista Tiempo, que fundó en 1939-1940, una función pedagógica a través de la editorial que él fundó con Jiménez Siles, una función pedagógica y también cultural a través de la revista que hizo Romance con el grupo de refugiados españoles en 1940. Estamos hablando de un Martín Luis Guzmán muy interesado en las tareas de divulgación, de política, de información y de cultura. Y esto lo va a seguir realizando hasta prácticamente el final de su vida. O sea, Guzmán, su primer libro no es el de un narrador portentoso como lo será después, sino un ensayo de una explicación sobre la política mexicana. Un libro que se llama La querella de México, que prepara en el exilio en España, que publica en España, y donde él se hace la pregunta de en qué consisten los males de México, cuál es el mar o el mal de fondo de la vida mexicana. Y él encuentra que tiene que ver básicamente con el comportamiento de las clases dirigentes. Él encuentra en las clases dirigentes, a partir de la independencia, elementos de profunda inmoralidad. Y por lo tanto ve necesario el cambio en esas clases. La querella es un ensayo muy interesante, es una de las tantas propuestas para explicarse la vida política, la vida social mexicana, y a partir de ese libro, tanto como ensayista como narrador, intentará explicar qué es lo que pasa con México. En la década de 1920 tiene dos obras fundamentales, El águila y la serpiente de 1928 y luego La sombra del caudillo de 1929. Después, a fines de la década de 1930, tiene este ejercicio larguísimo de las memorias de Pancho Villa, que en realidad lo culminó hasta 1951, aparecieron finalmente 5 volúmenes y cientos de páginas. Entonces uno puede ver que en esos tres referentes literarios, que de modo general son de carácter narrativo, crónica, novela, memorias, lo que hay es esa relación con la Revolución Mexicana. Para Martín Luis Guzmán, la Revolución Mexicana fue un motivo recurrente de escritura, tanto desde la creatividad narrativa como desde la ensayística. Cuando alguien se refiere al término novela de la Revolución, inmediatamente viene a la memoria la obra de Martín Luis Guzmán, El águila y la serpiente, publicada en España en 1928. Un año después publica La sombra del caudillo. Ambas son consideradas sus dos obras fundamentales. En realidad, estas obras se fueron haciendo en cierta medida de modo acumulativo, porque las crónicas que conocemos del águila y la serpiente, algunas de ellas fueron publicadas en periódicos de la época. Lo mismo sucede con La sombra del caudillo. Entonces, Guzmán iba publicando textos, vivía en algún tiempo del periodismo y en algún momento detectaba que esos textos podrían ser modificados y ampliados, la base de una obra literaria. Entonces, eso es lo que hace que entre el 28 y el 29 se den estas dos obras prácticamente simultáneas, pero que venían, por ejemplo, muchas de las crónicas de El águila y la serpiente fueron publicadas desde 1926 y una primera versión de La sombra del caudillo apareció en 3 periódicos de la época, en México en el Universal de manera incompleta, entre 1928 y 1929. Guzmán, al mismo tiempo que estaba publicando estas entregas en periódicos, empezó a revisar la obra y le dio entonces la forma definitiva con la que conocemos y que se difundió en 1929 por la editorial Espasa Calpe en Madrid, La sombra del caudillo. El águila y la serpiente, su primer libro narrativo, no sabemos exactamente qué constituye, si una novela, si un trabajo de historia,
si cuentos ligados por un mismo acontecimiento, es un escritor muy novedoso. También lo es en su libro más famoso, como es La sombra del caudillo, del año de 29. O sea, Guzmán no solamente tiene la facultad, como yo llamo, este adueñamiento del lenguaje, sino también una gran capacidad para ir probando y ensayando, ya sea en la narrativa o en el género reflexivo, ¿sí?, distintas formas, distintas ideas. En 1960, La sombra del caudillo fue llevada al cine. Estuvo prohibido durante varios años debido a su contenido. ¿Qué rumbo lleva, compañero? Voy a la Secretaría de Guerra. ¿Quiere usted que lo lleve? Gracias. ¿Usted cree que mi general Aguirre aceptará su candidatura a la presidencia? Yo solo soy amigo del general. No soy su confidente político. Cuenta un par de dramas de la política nacional, entreverados. Uno desemboca en el movimiento antihuertista y el otro que concluye con la muerte de Francisco Serrano, ministro de Guerra de Plutarco Elías Calles. El sector obrero que me honro en representar en la más alta tribuna de la República piensa... Todos los personajes son reales, excepto Axcaná González, que representa la conciencia revolucionaria. Bueno, en la película se incluye a Axcaná González, el papel lo hace Tomás Perrín, y es un personaje central, un personaje que va a acompañar a Aguirre, a este militar que en un momento dado coquetea con la idea de convertirse en presidente, y que en el caso de cómo ha concebido la novela Guzmán, está armado a partir de varios personajes reales que existieron en nuestra revolución y que vivieron cosas similares con el que Guzmán ve como el caudillo y que en realidad se ha interpretado como Obregón. Martín Luis Guzmán fue autor de una vasta obra conformada por La querella de México, A orillas del Hudson, Mina el Mozo, héroe de Navarra, Filadelfia, Paraíso de conspiradores, Islas Marías, novela y drama, Pábulo para la historia y Crónicas de mi destierro, entre otras. La etapa primera de Guzmán, que se exilia en 1914, después de haber estado ligado principalmente a Villa, ¿sí? Exilio del que regresa en 19, ya cuando va a ser el triunfo del plan de Agua Prieta, y estará muy ligado a la presidencia de Adolfo de la Huerta. Estará muy ligado a la presidencia provisional de Adolfo de la Huerta, y luego será un aliado de Adolfo de la Huerta como secretario de Hacienda. Vuelve a salir al exilio y se reincorpora ya a la vida nacional hacia el año de 1936. El regreso de Martín Luis Guzmán a México en 1936 es particularmente significativo en función de tres elementos. El primero, su incorporación al gobierno de Lázaro Cárdenas, encaminadas hacia la alfabetización. La otra, que va a ser también muy importante, es que de manera casi fortuita, más o menos en el mes de agosto del 36, va a coincidir con su amiga Nelly Campobello, paisana de Chihuahua, quien le pone en sus manos el legajo de las memorias de Pancho Villa, que supuestamente había dictado a un periodista en 1914 o más o menos, llamado Bauche Alcántara, y que estaban en posesión de una de las viudas llamada Austroberta Rentería. Nelly se concentró básicamente a los hechos de armas, a los individuos que colaboraban y participaban con la División del Norte y a las decisiones que estaba tomando Pancho Villa. Sin embargo, y esto debo ser enfático, el primer volumen de estas memorias de Pancho Villa, que son 5 en total que elaboró Martín Luis Guzmán, repito, el primero de los volúmenes corresponde a las memorias que elaboró Bauche Alcántara y que Martín Luis Guzmán
rehizo y, a diferencia de Nelly Campobello, agregó una serie de elementos que van a ser profundamente significativos para Guzmán y para la memoria de Pancho Villa. Empezó a estructurar un código de valores morales, un código de valores políticos, una visión de política a mediano y largo plazo, una estructura perfectamente definida para el pensamiento de la Revolución Mexicana. Y algo que es realmente sorprendente, una visión social perfectamente articulada en un Pancho Villa que para 1935 o 1936 cargaba ya a cuestas una lamentabilísima leyenda negra. En otras palabras, Guzmán empieza a construir lo que se denominó después la leyenda blanca de Pancho Villa. Sin embargo, hay que destacar siempre que la creatividad de un gran escritor como él fue permite esas diferencias entre lo que sería meramente una crónica de carácter histórico y una creación literaria narrativa. Entonces, Guzmán solía partir en efecto de algunos elementos de carácter autobiográfico que había experimentado y visto directamente, pero los transformaba con un gran olfato creativo. Su trabajo no solamente es de una enorme calidad literaria, sino que además se ha vuelto una fuente necesaria para conocer mejor nuestra historia. Los libros de Guzmán, que no solamente trabajó sobre la Revolución Mexicana, aunque sus trabajos en este campo son los más conocidos, también tiene libros, tiene narraciones sobre personajes de nuestra independencia, y son narraciones verdaderamente singulares, no siempre centrados en los personajes que nosotros conocemos y los que hablamos, sino en otros, por ejemplo, en los piratas, en los corsarios, en los libertarios. Considerado como un autor de disciplina inconmovible, según apunta el escritor Julio Patán, Martín Luis Guzmán no deja de escribir y a su regreso del exilio trae consigo dos obras muy bien catalogadas: Muertes Paralelas, en 1958, y Las inconclusas Memorias de Pancho Villa, publicada en 1951, pero que fueron presentadas al público por entregas desde 1938. Curiosamente, Enrique Sureña, que fue pues maestro de todos los ateneístas, decía en sus previsiones a partir de los primeros ejercicios literarios tanto de Alfonso Reyes como de Martín Luis Guzmán, que el que iba a ser el gran narrador era Alfonso Reyes y que Guzmán iba a ser ensayista. Y luego se cruzó, ¿verdad? No es que ninguno de ellos haya dejado de ejercer un género por el otro, pero básicamente a Reyes lo conocemos como un gran ensayista y a Martín Luis Guzmán como un gran escritor de narrativa. Martín Luis Guzmán fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Obtuvo el Premio Nacional de Literatura en 1958, Premio Manuel Ávila Camacho en 1959. Recibió la condecoración al Mérito Revolucionario en 1965 y la Medalla al Mérito Militar en 1969. Fue también presidente de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito. Embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas y senador de la República de 1970 a 1976. Guzmán, desde su regreso a México después de su largo exilio en el 36, empieza a echar a andar toda una serie de actividades de carácter política discretamente a través de funciones pedagógicas e ideológicas y que no van a representar una actividad política en cuanto a una praxis dentro del aparato de gobierno. Esto ocurrirá hasta 1970
70-71, al inicio del gobierno de Echeverría Álvarez, donde vamos a encontrarnos a un Martín Luis Guzmán, ya grande de edad, pero con un vigor que ya lo hubiera querido cualquier joven de 40 años, en la campaña para ser senador de la República, cargo que va a llegar a obtener por proceso electoral y que lo va a llevar hasta el final de su vida y del sexenio de Echeverría Álvarez. Y aquí va a ocurrir un episodio que no podemos pasar por alto. Las memorias de Pancho Villa, que hacen de 36 al 39, van a llegar a su punto más alto en el senador Martín Luis Guzmán, cuando logra dos muy importantes propósitos. Uno, llevar con letras de oro el nombre de Pancho Villa al Congreso de la Unión, y segundo, hacer toda la negociación política para rescatar los restos de Pancho Villa, de Parras, y llevarlo al Monumento a la Revolución. En el año de 1976, Martín Luis Guzmán, con 89 años de edad, muere en la Ciudad de México. Es considerado uno de los grandes cronistas de la realidad mexicana del siglo XX, en particular de la Revolución Mexicana. Dice el historiador Fernando Curiel, al referirse a la obra de Guzmán: nadie se atrevería a escatimarle dos grandes virtudes: el adueñamiento y goce del lenguaje, y una visión histórica aguda y sagaz. En buen sentido diríamos que todos nuestros grandes escritores podrían ser una excepción dentro de la cultura. Guzmán, ¿en qué sentido es excepcional? Podríamos decir muchos, pero yo, que hablo desde la literatura, destacaría uno: el manejo de la lengua española, el estilo, ¿no? Un intelectual verdaderamente sobresaliente, uno de los grandes testigos de la Revolución Mexicana, como fue testigo del final del Porfiriato. Y desde luego lo que escuchar a Guzmán lleva, desde mi punto de vista, es a la necesidad de releerlo, de leerlo. O sea, la mejor manera de conocer a Guzmán es sumergirse en su obra. Yo creo que Guzmán es un personaje complejo, un personaje de carne y hueso, repito, un personaje que no debe idolatrarse. Es un personaje que debe leerse como escritor y un personaje al que debe acudirse como historiador. En este sentido, la generación del Ateneo de la Juventud fue una generación de historiadores que no eran la ortodoxia, que representaban una forma diferente de interpretar la historia. Guzmán creía en la unidad de México y a través de la crítica se podría llevar a cabo una construcción sana para nuestro país. Era un hombre de bien, honrado, honesto.